La paz esté con ustedes. Amigos, les comenté la semana pasada que estamos en el Evangelio de Marcos, en este ciclo litúrgico, y Marcos es realmente un maestro literario, y como les comenté la última vez, hay algo hemingwayano en él, algo muy directo y sin complicaciones. Pero en otro sentido muestra mucha sofisticación literaria, y lo notan especialmente en esta conocida historia de hoy. Es una técnica que usa muchas veces, es una especie de narrativa emparedado. A lo que me refiero es a que comienza una historia, luego la interrumpe para insertar una segunda historia y luego finaliza la primera historia. Es una técnica muy ingeniosa por varias razones, pero creo que lo que sucede es que nos está obligando a leer estas dos historias juntas. Nos está forzando a decir sí, existe cierta conexión entre estas dos narrativas. N.T. Wright, el gran erudito bíblico, dijo que estas dos historias chisporrotean una con la otra. En cuanto se topan una con la otra, se iluminan entre sí. Y esta es la estructura básica. Tenemos la historia de la hija de Jairo, un líder de la sinagoga que se acerca a Jesús. Señor, mi hija está agonizando, ven por favor. Entonces Jesús parte y mientras va de camino, ahora introducimos la segunda historia, la historia de la hemorroísa que se le acerca y encuentra curación en él. Y luego termina esa historia y regresamos a la historia original. Y vemos ahora cómo Jesús resucita a la hija de Jairo. Así es donde estamos en el Evangelio de Marcos. Permítame comenzar con la historia del medio, pero siempre teniendo en mente que las dos se iluminan entre sí. Entonces, él está de camino y la gente está entusiasmada porque ahora han oído hablar de este Jesús que ha estado haciendo milagros y están verdaderamente interesados. Oh, va a ayudar a esta niña, así que veamos qué sucede. La multitud está entusiasmada a su alrededor. Y escuchamos luego sobre esta mujer que ha estado aquejada por 12 años, largo tiempo, con hemorragias. No tenemos más detalle de su enfermedad, no interesa realmente, pero esto es lo que interesa cuando hablamos de hemorragia. En la cultura judía de su tiempo, lean el libro de Levítico para los detalles, si tenías un flujo de sangre, significaba que estabas impuro en primer lugar. Segundo, todo lo que tocaras o sobre lo que te sentaras estaría impuro. Cualquier persona que entrara en contacto contigo estaría impura. ¿Pueden ver cuán desesperada debe haber estado esta mujer? 12 años en que estuvo sufriendo físicamente. Así que debe haber sido algo bastante serio tener este problema físico permanente. Pero de un modo esa es la menor de sus preocupaciones, porque el sufrimiento psicológico involucrado, estando excluida, siendo este personaje peligroso, ni siquiera la toques, si se te acerca sal de su camino, pueden imaginarse viviendo de esa manera. Todo lo que toquen o sobre lo que se sienten, eso está ahora contaminado. Debe haber sido una especie de tortura psicológica. Más aún, si dicen impuro, significa que estás impuro religiosamente. No puedes acudir a la sinagoga para orar. Estás ahora en el aspecto religioso en una posición espantosa. A todo nivel de su vida, esta mujer está sufriendo. Ella escucha sobre Jesús, este sanador. De acuerdo, tal vez un movimiento desesperado. Ni siquiera voy a hablarle porque lo volvería impuro y sabrá que estoy en problemas y no voy a abordarlo. Eso sería pedirle demasiado. Pero tal vez, mientras él pasa, me puedo acercar y ni siquiera tocar la parte principal de su vestido, sino solo la borla de su vestido. Y así lo hace. Llenándose, y tenemos que ver esto, llenándose de coraje para hacerlo. Es que incluso esa apuesta, ¿qué hace ella aquí? Está impura, ¿y qué está haciendo ahora? ¿Se está aproximando al maestro? Tuvo que llenarse de coraje para hacer eso incluso. Y siempre desde que era un niño y escuché esta historia por primera vez, siempre me intrigó esta frase que dice: una fuerza curativa salió de Jesús. Siempre me pregunté, ¿cómo sería eso? Sentir que sale una fuerza. Pero el asunto es que Él es la fuente del poder curativo. Y solo el toque mínimo de su manto
lleva ese poder curativo a la vida de la mujer. Escuchen, a todo nivel. Porque al curarla de esta secreción, la cura de su ostracismo social, la cura de su aislamiento religioso, la cura a todo nivel. ¿Qué le dice Jesús? Hija, tu fe te ha curado. Ahora, esa palabra fe tan conocida puede interpretarse de muchas maneras diferentes. Creo que lo que significa aquí en su sentido más fundamental, tu confianza. Tu confianza en mí ha permitido que salga poder de mí para salvarte. De acuerdo. Así que esta es una historia recordada vívidamente. Adoro las dos partes de la historia. Tienen tantos pequeños detalles que me dicen que esto es algo que fue recordado vívidamente, de lo que se habló y la historia se transmitió. Así que esto en verdad le sucedió a esta mujer. Pero podemos verla también como un símbolo de todos nosotros. Apuesto que ahora mismo hay un montón de gente escuchándome que se siente como esta mujer. Tal vez con el factor físico, tal vez no. Me refiero a que se siente excluido de la iglesia, de Dios, de las personas a su alrededor. Se siente como un extranjero, como un extraño, por la razón que sea, por lo que sea. Hay vergüenza, hay humillación. Tal vez hayan perdido el sentido de la fe. Asistían regularmente a la iglesia, pero ahora no. Sabían cómo rezar, pero ahora no. Y se encuentran como esta mujer. 12 años. Tal vez estén así, tal vez más tiempo. Tal vez más tiempo se han sentido así. Esto es todo lo que tienen que hacer. No estamos pidiendo que se conviertan mañana en la Madre Teresa. Todo lo que pedimos es tomar el coraje de tocar la borla de su manto. A lo que me refiero aquí es a ser un discípulo hecho y derecho, que está con Jesús, está siguiéndolo, lo ha escuchado, ha prestado atención a sus palabras, tienen una relación piadosa con Él. Sí, de acuerdo, eso es discipulado pleno. No les pido eso para mañana si se sienten como esta mujer. Lo que estoy pidiendo es tocar la borla de su manto. Ahora, ¿qué significa eso? Podría significar que no hayan ido a la iglesia en 25 años, regresen tal vez este domingo. O van a pensar que, ¿a quién le importa? Miren lo que enfrentó esta mujer. Solo vayan. Tal vez sí no hayan rezado en 30 años. Tomen el rosario de la abuela. Apuesto que hay alguno en una cómoda por allí. Tal vez digan una oración como, Señor, estoy perdido, ayúdame. Tal vez haya un sermón con el que se toparon en internet o en la radio o televisión y hay una palabra, una frase que les llame la atención. Acérquense. Tal vez haya una persona amable que parezca encarnar todo lo que Jesús representa. Síganla, sigan ese ejemplo. Mi punto es que mientras Jesús pasa al lado suyo y están distanciados y son como esta mujer, todo lo que ella necesita hacer es tener fe suficiente para tocar la borla de su manto y encuentra curación completa. Acérquense ahora mismo. Y tal vez estas mismas palabras mías funcionen como esa borla del manto de Jesús que pasa. De acuerdo, acérquense, tóquenlo. Encontrarán curación. Fuerza curativa saldrá de él. De acuerdo, dejemos entonces esa historia del medio y regresemos a la historia que hace el sándwich, que es la de la hija de Jairo. Jairo, que se pone de rodillas, es una imagen hermosa. Es un líder de la sinagoga, está en un alto rango, pero aquí imaginen un padre y sabe que su hija está muriendo, hará lo que sea. No se va a preocupar por la formalidad religiosa. Se pone entonces de rodilla y suplica. Y Jesús viene. Jairo tiene fe, ¿cierto?
Llegan a la casa y es una escena desgarradora, porque le ha rogado al Señor que viniera, Él llega, pero ya están allí las dolientes profesionales. Y no deberíamos reírnos de eso, era una práctica típica en la antigüedad. Llegarían las dolientes y gemirían y llorarían, y en cierto modo conducirían a la familia en el funeral. Allí están entonces y le dicen a Jairo: no molesten al maestro, ella ha muerto. Imagínense cómo se habrá sentido. Imaginen su corazón destrozado, ¿cierto? ¿Qué dice Jesús? La niña no está muerta, está dormida. Y por supuesto también este detalle es perfectamente razonable y lo ridiculizan. Apuesto a que se enojaron con él seguramente. ¿Te burlas de nosotros? Está muerta. Sabemos cuando alguien se muere y tú nos dices que está dormida. Se reían de él. Pero echó fuera a la gente, toma al padre y a la madre de la niña y entran al cuarto. Y luego este toque precioso y de nuevo, este es un signo de que esta historia la recordaron muy vívidamente y la transmitieron cuidadosamente porque es una de las 3 veces en los evangelios en que se recuerda el original en arameo de Jesús. Los evangelios, por supuesto, fueron escritos en griego, pero aquí él se agacha y toma la mano de la niña y dice Talita cum, que es arameo, el idioma nativo de Jesús. Niña, levántate. Y entonces, todavía 2000 años más tarde, nos quedamos atónitos por esta historia. Y la niña, una niña de 12, recuerden de paso, la mujer tuvo hemorragia por 12 años. Esta niñita tiene 12 años. Esto está anudando ambas historias. Una niña de 12 se levanta inmediatamente y comienza a andar por allí. Y luego la sutileza del siglo. Todos se quedaron asombrados. Seguro que sí. Y luego está también que me dice que recordaron estos detalles estrafalarios. Y él dijo: no le digan a nadie sobre esto, pero denle algo de comer. Pero, ¿por qué pondrían eso allí a menos que fuera recordado vívidamente como algo que en verdad sucedió? De acuerdo, ahora permítanme hacer con esta historia un poquito lo que hice con la historia anterior. La mujer hemorroísa representaría a alguien que está desesperado. Ha sufrido enormemente, está aislada, pero tiene al menos una pizca de fe. Y con esa confianza, ella se acerca a tocar la borla de su vestido. De acuerdo, ella probablemente sea como muchos de ustedes que me están escuchando ahora. Pero la niña que ya está muerta, ¿a quién representa? Representa a la gente que está realmente muerta espiritualmente. Están tan alejados de Dios que han perdido incluso esa pequeña pizca de fe. Hablamos del pecado mortal. Esa es una descripción realmente buena, precisa. Hay ciertos pecados que nos conducen a un camino descendente hacia la muerte espiritual. Y si lo dudan, no han estado en el planeta Tierra mucho tiempo. Que hay personas que han recorrido ese camino descendente. Así que la niña que ha muerto, me parece, representa esa especie de muerte espiritual. Entonces, ¿nos rendimos? No. Fue la fe de Jairo la que llevó a Jesús hasta ella. En el primer caso, el de la mujer, es tu fe, tu confianza te ha salvado. Fantástico. La niñita que está espiritualmente muerta no puede reunir ese coraje, pero su padre tiene la fe. Su padre tiene la confianza y lleva a Jesús con ella. Aquí está entonces la lección para todos nosotros. Todos conocemos a gente a nuestro alrededor que está espiritualmente muerta, que no reunirán el coraje, no serán capaces de hacerlo, pero podrían necesitar su fe. Tal vez la fe de ustedes no sea tanto para ustedes, sea para ellos. ¿Hay alguien en sus vidas que ustedes sepan que ha recorrido este horrible camino descendente? No pueden reunir la fe, pero la fe de ustedes llevará a Jesús hasta ellos. Creo, por supuesto, que las leemos como maravillosas historias milagrosas de Jesús, pero tienen la intención de hablar sobre el milagro de la gracia que todavía continúa hoy en la vida de la Iglesia. Y Dios los bendiga.